Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Y en esta mañana voy a pedir que los niños se queden en el santuario. Lamentablemente no tenemos todos los niños que usualmente tenemos, pero igual vamos a subir este mensaje a la página de YouTube como les comentaba Dani, que ya tenemos, y igual ustedes pueden compartir eso con sus hijos si no están aquí, o con hermanos que tienen hijos, porque hoy los versículos que vamos a ver hablan directamente a los hijos y también a los padres. Así que va a ser muy benéfico, yo creo, para nosotros. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Ya están ahí? Al inicio de Efesios. Dice la santa palabra de Dios en Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por cada hermano que está aquí, por cada alma que tú has salvado por tu gracia. Te doy gracias que nos traes aquí, que nos das el gozo de estar en tu casa, escudriñando tu palabra, siendo edificados y edificándonos mutuamente unos a otros. Te doy gracias, Padre, por la temporada que hemos disfrutado aquí en este lugar, una temporada realmente de unidad y de armonía y de aprendizaje y de crecimiento espiritual. Te doy gracias que eres tan bueno para con nosotros, Padre. Te pido que nos sigas bendiciendo a los que somos hijos y a los que somos padres a través de tu palabra, Padre. Ayúdanos a entender la importancia de esta tu palabra para nuestras vidas hoy en día, especialmente en el hogar. Te lo pido todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Redentor. Amén. El título de la enseñanza de hoy es Armonía en el hogar. Armonía en el hogar. Y vamos a dividir estos 4 versículos en 2 puntos. Versículos 1 al 3 es el punto número 1. Hijos obedientes. Hijos obedientes. Y en estos 3 versículos, Pablo instruirá a los hijos cristianos que están bajo el cuidado de sus padres a respetarlos y honrarlos, obedeciendo su autoridad en el hogar. Perdón esa mala palabra hoy en día, ¿verdad? Autoridad. Punto número 2, padres ejemplares, el versículo 4. Padres ejemplares. Y en este último versículo que veremos hoy, Pablo les recordará a los padres cristianos que tienen la gran responsabilidad de guiar a sus hijos con amor y educarlos en los caminos del Señor. Son los 2 puntos que vamos a ver hoy y así va a estar el formato, ¿ok? Tengo una palabra para la iglesia en general sobre este pasaje y luego vamos a entrar a ver para los hijos y luego de ahí vamos a brincarnos y hablar con los papás, con los padres y luego vamos a regresar otra vez a ver la importancia de estos versículos en nuestros tiempos, en nuestra sociedad. Así que ahí les va, iglesia. Primero, antes de comenzar y entrar a los versículos, quiero señalar 2 cosas bien rápido que son implicaciones de estos versículos. Primero dice ahí cuando cita a Deuteronomio, los 10 mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la implicación ahí? No dice honra a tus madres. No dice honra a tus papás, varón y varón. La implicación es que es un hombre y una mujer. Primeramente, el hogar solo funciona si hay un papá
y una mujer y una mamá. Obviamente sabemos que a veces papá se va o mamá se va o fallece uno de ellos, pero el punto es que solamente el hogar es compuesto de un hombre y una mujer y sus criaturas, ¿no? La segunda cosa que quiero señalar acerca de estos versículos es bien importante para nosotros. Estos versículos, si se dan cuenta, Pablo les está escribiendo a la iglesia completa. Les tengo que recordar tal vez que esta es una carta de Pablo, de su corazón, que Dios les lo está inspirando y él está escribiendo a la iglesia de Éfeso y también a las iglesias circundantes. Esta carta hubiera sido leída durante una de las reuniones de adoración de la congregación en Éfeso. ¿Qué nos dice esto? Esto nos implica, porque Pablo le está hablando ahora a los hijos, a los niños, digamos, porque hijos, pues podemos ser hijos a 30 años de edad todavía, pero también implica que hay niños en la congregación. Esto es muy importante porque la iglesia moderna, realmente tenemos un enfoque equivocado y malo, digamos, acerca de este tema de niños en el santuario. Seamos honestos. Quizás es lugar, en vez de mandar a los niños a un lugar porque son ruidosos y para que no vayan a interrumpir a nosotros los adultos muy estudiosos e inteligentes que queremos aprender de la palabra de Dios, tal vez debemos aprender unas lecciones muy prácticas acerca de la tolerancia y la paciencia. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Cuando le dijeron, no, los chamaquitos no, esta es conversación de adultos. Jesús les dice, no, dejan que vengan a mí. ¿Cómo creen? No se dejen engañar, iglesia. Los niños son una parte vital para la iglesia. No son un obstáculo para nosotros. Nosotros debemos, como dije, aprender paciencia, tolerancia. Y voy a ir un paso más allá. Debemos aprender cómo decir, a ver, ven, déjate ayudo con tu hijo. No, hermano y su niño, hermana y su niña. Ay, cómo enfadan. ¿Sí o no? No debemos criticar, debemos ayudar. Para eso estamos, para eso somos familia. No para decir, hoy como quisiera que este niño, esa niña, la enviaran allá al ministerio de niños, allá que hagan ruido. Pero aquí no. Ahí les va. Comenzamos con el punto número 1, hijos obedientes. Versículos 1 al 3. Dicen estos 3 versículos, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Aquí está la instrucción del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a los hijos. Realmente, ninguno de los que están aquí, que son desde niños hasta adultos, necesitan una interpretación de este mandato. Obedezcan a sus padres. Eso no es difícil de entender, ¿verdad? ¿Verdad, James y Mariah? No es difícil de entender. Es fácil entender, ¿verdad? ¿Sí? Así que obedezcan a sus padres. Pablo está llamando a los hijos a la obediencia. No sé si ustedes saben lo que significa la obediencia. Yo les pregunto, ¿saben? Es la sumisión voluntaria al liderazgo de otra persona. Es básicamente en este contexto seguir las instrucciones de nuestros padres, sin importar la edad. Debemos hacerlo. En otras palabras, si eres un hijo, alce la mano si eres un hijo, tienes tus papás en tus vidas todavía. Yo también. Debemos hacerle caso a nuestros padres. Debemos no quejarnos como nos gusta hacerlo. Debemos hacerlo sin renegar.
Debemos hacer las cosas no de mala gana, debemos obedecer, porque Dios nos llama a obedecer. Y hay dos tipos de obediencia que encontré en la Biblia. Una obediencia que está motivada por el temor y otra obediencia que está motivada por el amor. Vamos a ver esas dos bien rápido. La obediencia por temor la encontré en el libro de Daniel capítulo 3 y ahí leemos que el rey Nabucodonosor, y si se les hace muy largo el rey Nabuco, él había construido una estatua o un ídolo de oro y él exigió que todas las personas se postraran ante esta estatua y la adoraran. Ese era el mandato del rey, esa era la orden inquebrantable de ley. Y si alguien decidía desobedecer las órdenes del rey al no adorar ese ídolo de oro, ¿qué sucedía? Los iban a arrojar al horno de fuego. Entonces las opciones que el rey les presentaba era obedece o muere. Esas son las dos opciones. Pero la mayoría de la gente no quería terminar como un pollo rostizado, así que obedecieron. ¿Por qué? Por temor. ¿Debería esta ser la misma razón por la cual nuestros hijos obedecen a nosotros? ¿Los hijos obedecen a sus padres por el temor? No debe ser. La otra forma de obediencia es la obediencia del cristiano que se basa en amor. Si tenemos amor por nuestro Dios, ese mismo amor nos lleva a desear obedecer a nuestras autoridades. ¿Y quiénes son la autoridad en la vida de los hijos? Los padres. Los padres son. Cuando Dios cautiva el corazón de una persona, por más pequeña que sea, con el Evangelio y con su espíritu, ese niño o esa persona deja ir la desobediencia y se aferra automáticamente a esa obediencia que Dios requiere de sus hijos. De repente esa rebelión que tenemos automáticamente hacia la autoridad, ¿por qué? Porque somos pecadores, es reemplazada por el respeto a esas autoridades que Dios ha puesto. Dios nos da a todos los que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesucristo para salvación un nuevo corazón. Él saca ese corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne con nuevos afectos y nuevos deseos que nos llevan a obedecer mejor las autoridades, incluso las autoridades en la casa. Es realmente asombroso ver eso en la vida de las personas cuando Dios captura el corazón de un individuo y esa persona es cambiada por el amor de Dios por ellos. Independientemente de nuestra edad, si somos salvos cuando consideramos la grandeza de la misericordia y la gracia de Dios hacia nosotros, debemos responder con humilde obediencia por la bondad que Él nos ha mostrado, ¿sí o no? Debemos. Esa humilde obediencia a Dios que cada cristiano debe tener, incluso los hijos cristianos, debe ser evidente por la forma en que obedecen a sus padres. Cuando un hijo desobedece a sus padres, está desobedeciendo la voluntad de Dios para sus vidas. Eso es lo que esta palabra nos dice. Como vimos en el capítulo 5 al final, del versículo 22 al 23, que las esposas están llamadas a someterse al liderazgo de sus maridos como al Señor. Es decir, ellos se someten al Señor y con esa misma sumisión deben someterse a sus esposos. Y ahora Pablo nos dice que los hijos también, ahí lo dice, deben someterse o obedecer en el Señor. En el Señor. De nuevo, estamos hablando de personas que están en el Señor, hijos cristianos y padres cristianos. Solo cuando hay esta combinación de hijos y padres cristianos puede haber esta armonía en el hogar. Como les dije anteriormente, la obediencia y la sumisión son características cristianas fundamentales.
El cristiano que es rebelde y no se somete a ninguna autoridad es una contradicción andante. Nada más. Ahora Pablo agrega la siguiente razón para que los niños obedezcan a sus padres. Dice, porque esto es justo. Porque esto es justo. Es decir, justo es correcto, eso es lo bueno. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es justo? ¿Por qué es bueno? Pues porque Dios dijo. Así de fácil. Estos versículos, como ya les dije, contienen uno de los 10 mandamientos, el 5º mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel después de que los sacó de la esclavitud en Egipto. Tenemos que entender en esta iglesia que los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Es decir, aquí encontramos en los 10 mandamientos la perfecta justicia y santidad que Dios requiere de su pueblo, de sus hijos. Y allí en esos 10 mandamientos, en el mero centro, como si el enfoque estuviera ahí, como diciendo esto es tan importante, es central, está el 5º mandamiento que nos dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Así que por eso debemos obedecer, porque Dios dijo y Dios requiere esto de su creación. En el versículo 1 nos dijo obedecer a nuestros padres. Y luego en el versículo 2 nos dijo debemos honrar a nuestros padres, que son sinónimos estas cosas. Van de la mano. Obedecer es honrar, honrar es obedecer. Así que el hecho de que la obediencia es la evidencia de la honra, eso nos dice que la honra, si vamos a honrar a nuestros padres, eso es una acción, no una emoción. ¿Sí lo captaron? Dice que obedecer como acción es la evidencia de la honra. Y si son iguales, la honra solamente se puede cumplir con nuestras acciones. No siempre vamos a sentir como hijos el deseo de honrar a nuestros padres, pero aún así Dios nos llama a hacerlo. Él es muy claro, debemos hacerlo. Así que cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, estamos honrando a nuestros padres. Y si desobedecemos, estamos deshonrando a nuestros padres. Creo que nada honra más a un padre que un hijo obediente. Sinceramente. Tanto en el hogar como fuera del hogar, un hijo obediente es la mayor bendición para un padre. Si queremos realmente honrar a nuestros padres, debemos vivir de una manera que cuando la gente nos conozca, que ellos piensen, wow, alguien crió bien a ese niño, a ese chavo. Los hijos que están aquí, Brian, Brianna, James, Mariah, Kenia, Dani, Dulce. Olvídense de regalarles cosas bonitas a sus papás en su cumpleaños o en Navidad. Olvídense de eso. Solamente sigan sus instrucciones. Obedezcan sus instrucciones. Eso es lo máximo para sus papás. Los regalos que importan, la obediencia es lo máximo. En 1 Samuel 15:22 nos dice esto en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la obediencia es mejor que el sacrificio. No les voy a explicar todo el contexto porque tiene que ver con Saúl y el profeta Samuel y todo eso. Pero la obediencia es mejor que el sacrificio. No sacrifiques tu dinero por ellos en su cumpleaños. No sacrifiques tu tiempo decorándole una carta bien bonita con brillantina y quién sabe qué. No gastes tu tiempo si no los vas a obedecer día tras día. Este mandato a los hijos de obedecer a sus padres revela
algo crucial del hogar cristiano. El hogar cristiano debe ser la primera y más importante escuela para todos los hijos, para todos los niños. Si no aprenden la sumisión en la casa, si no aprenden la obediencia, la disciplina, otra mala palabra. Si no lo aprenden en el hogar, difícilmente lo van a aprender fuera del hogar. Aquí Pablo termina esas instrucciones a los hijos diciéndoles que hay una bendición, hay una promesa de Dios para los niños, para los hijos que honran a sus padres al obedecer sus instrucciones. Dice que van a tener una larga vida, que le irá bien. ¿Cuántos de ustedes quieren que le vaya bien? Yo sí. Hay que obedecer. Pero así como los hijos tienen su responsabilidad, también los padres tenemos una gran responsabilidad. Punto número 2, el versículo 4. Dice, es padres ejemplares este punto, padres ejemplares. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Los niños no son los únicos que necesitan aprender sobre los roles en el hogar. Ellos no son los únicos. Nosotros tenemos mucho que aprender también como padres. Hay que tomar en cuenta que Pablo aquí en esta carta le está escribiendo a cristianos, a muchos cristianos de primera generación. Todavía estamos en el primer siglo. Jesús había sido crucificado y resucitado y les encomendó, llegó el Espíritu y ahí van los apóstoles y los discípulos predicando el Evangelio y la gran dispersión que hubo por la persecución en Jerusalén y cómo todos los cristianos se fueron por todos lados. Y esta es la primera generación de cristianos que están escuchando el Evangelio ahora. Estamos hablando de que son personas paganas, son personas idólatras, sexualmente inmorales, personas perversas, personas malvadas, que respondieron en arrepentimiento y fe al mensaje que predicaban estos cristianos. Así que la verdad tenemos que tomar eso en cuenta porque estas personas estaban gravemente mal. Dios los había sacado del basurero, pero todavía estaban sucios, así que necesitaban ser limpiados. Esto significa que los padres de Éfeso probablemente eran, muchos de ellos, personas muy rudas, ofensivas, violentas y destructivas, antes de que Dios los salvara. ¿Cuántos de los que estamos aquí, padres y hijos también? Pero, pues si tu papá está aquí, pues no, los padres, digamos. ¿Cuántos de ustedes son cristianos de primera generación en su vida, en su casa, ¿no? En su familia? ¿Cuántos son de primera generación? Yo y mi esposa somos cristianos de primera generación y podemos relacionarnos con estos padres efesios. Al igual que ellos, nosotros no fuimos criados en un hogar donde Cristo era el centro. El trabajo era el centro, o la educación era el centro, o los deportes era el centro, o lo que sea era el centro, pero no era Cristo. Y nadie estuvo ahí para modelar a Cristo para nosotros. Entonces, si eres un padre o una madre de primera generación, un cristiano de primera generación, tú entiendes por qué Pablo les tiene que decir, oye, no provoquen a sus hijos a la ira, porque eso es natural para ustedes. Ustedes no saben cómo vivir como cristianos, así que ahí les va, no provoquen a sus hijos a la ira. Apenas estaban aprendiendo cómo ser padres cristianos, como muchos nosotros. Así que creo que la razón por la que Pablo llama a los papás a no hacer enojar a sus hijos es porque los papás somos muy buenos para vivir según la ley. Es decir, en nuestro hogar, ¿quién es la autoridad? Nosotros, ¿verdad?
Y la ley, pues es nuestra palabra. Eso es lo que los niños están llamados a someterse a. Nosotros hablamos y esa palabra es ley, y cuando nuestros hijos quebrantan la ley, ¿qué sucede? Automáticamente les damos justicia. Siempre hay un castigo para ellos. Eso es vivir según la ley. Ya sea que le damos un zape o le damos con la chancla voladora o como sea, pero le damos, hay justicia. ¿O sí o no? Siempre estamos dispuestos a darle a nuestro hijo un golpe bien merecido, porque quebrantó, porque desobedeció nuestra palabra, nuestra ley. Nosotros exigimos la perfección de nuestros hijos. Queremos que sean siempre educados, respetuosos, corteses, amables. Y el momento que no cumplen con nuestro estándar, le damos. Es la realidad. Ni nosotros podemos cumplir con nuestro propio estándar. Debemos entender eso, mis amados hermanos. Somos buenos para vivir según la ley. Somos excelentes en ejercer la justicia con nuestros hijos. Eso viene automáticamente. Siempre les damos lo que merecen por sus faltas y sus fracasos, pero ¿qué tan buenos somos para extender la gracia a ellos? Si somos honestos, la mayoría de nosotros no somos muy buenos en esta área. Vivir según la ley es fácil para nosotros. Cosechar lo que uno siembra, así consideramos todo, ¿no? Te pegué porque hiciste esto. Eso es fácil, pero vivir según el Evangelio se nos complica. ¿Por qué? Porque somos pecadores redimidos. Porque como pecadores se nos olvida que Dios no nos dio justicia, sino nos dio gracia. Pero se nos olvida muy rápido. Debemos aprender cómo ejercer ley y evangelio en nuestros hogares. Debemos aprender cómo ejercer la justicia y la gracia de una forma equilibrada en nuestras casas. Necesitamos predicar tanto la gravedad del pecado y sus consecuencias a nuestros niños, también como la grandeza de la gracia en la forma en que los criamos. Ahora, en lugar de incitar a nuestros hijos, debemos guiarlos con amor y guiarlos hacia toda rectitud. Y la forma mejor para enseñar a nuestros niños a hacer esto es con el ejemplo. ¿Sí o no? Los hijos dicen que sí. Esa es la mejor forma. No debemos ser nosotros cristianos, padres cristianos, como los padres mundanos que dicen: mijo, haz lo que yo te diga, no lo que yo hago. No debemos hacer así. En cambio, debemos poder decir, como el apóstol le dijo a la iglesia de Corinto: sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Nuestra conducta como padres cristianos debe alinearse con nuestra profesión de fe, porque al fin de cuentas es nuestras acciones que van a hablar más fuerte que nuestras palabras. Así son las cosas. Nuestros hijos siempre harán lo que hacemos antes de hacer lo que les decimos, ¿sí o no? Sin un ejemplo tangible y visible del poder del Espíritu en nuestras vidas, nunca vamos a convencer a nuestros hijos que Dios realmente tiene el poder para salvar y para santificar. Debemos nosotros presentar ese ejemplo ante ellos. Ahora, padres, digamos hipotéticamente, porque sabemos que no sucede, pero supongamos que fallaste. Que trataste a tu hijo de una forma injusta o te enojaste con ellos sin justificación. ¿Qué debes hacer? Pues como la autoridad, pues no puedo demostrar que soy débil.
No, debes confesar tu pecado a tu hijo y pedirle perdón. Eso es lo que debemos hacer. No importa que yo esté acá arriba, yo no soy mejor que mis hijos. Yo debo demostrarles a mis hijos y ustedes también que nosotros somos lejos de perfectos. No existe una persona perfecta y nosotros somos solamente pecadores redimidos, como dije, salvos por gracia. Como las personas que tienen autoridad, ustedes padres, junto conmigo, debemos estar listos para humillarnos y admitir cuando nos equivocamos. Para hacer que nuestros hijos comprendan que todos los cristianos, grandes y pequeños, jóvenes y viejos, necesitan el perdón de Dios. Nosotros fallamos también. Tenemos una grande responsabilidad como padres. También de educar, como dice ahí Pablo, educar a nuestros hijos con amor, con bondad y con el ejemplo. Y cuando esos niños crezcan, van a crecer con un asombro y una reverencia hacia el Señor Jesús. Y esa es nuestra meta. Debemos, como Pablo dice ahí, educarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. ¿Dónde vamos a encontrar esto? ¿Dónde vamos a encontrar los recursos para instruir a nuestros hijos? Aquí. La palabra de Dios. Necesitamos enseñarle con el ejemplo y también con la palabra de Dios de una forma diligente. No de repente, no solamente cuando tienen problemas, enseñarles a amar y a atesorar la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa en su vida. Nuestra oración por nuestros hijos, si somos padres que deseamos lo mejor para ellos, debe ser que crezcan y digan como el salmista, escuchen esto, dice: en mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. ¿Queremos que nuestros hijos crezcan a proclamar esto como el salmista? Yo sí. Pero si esperamos que eso suceda, eso no empieza en el ministerio de los niños en la iglesia. Eso comienza con el ejemplo cristiano en el hogar de parte de madre y padre. El ministerio de los niños es solamente un apoyo, nada más. Ellos no van a arreglar las cosas si el hogar está fuera de orden. Si estas cosas no se están enseñando en el hogar, 1 hora en el ministerio de niños por semana no va a corregir eso. El ministerio de los niños es solamente un apoyo para las enseñanzas continuas que deben ocurrir en los hogares cristianos. De nuevo, es una tremenda responsabilidad que tenemos como padres y debemos tomarlo en serio. Ahora, estos versículos están directamente conectados a los versículos anteriores sobre la estructura de autoridad entre marido y mujer, como les comenté. Esto nos dice que los niños deben aprender la sumisión cristiana por la forma en que mamá se somete y respeta al papá, y papá se somete a Cristo y la ama y la guía con amor. Pero en el caso de que si solo hay un padre o una madre, es lo mismo. Esa persona puede instruir a sus hijos en sumisión al demostrarle la sumisión de ellos hacia Dios. Ahora, iglesia, regresando a ustedes, a todos, vivimos en un tiempo muy difícil para la estructura de la familia. Ya sé que muchos dicen, es muy dramático, Dani. Está bien, pero es cierto.
La familia está bajo ataque por todos lados. Desde las películas de Disney hasta la política, todas estas cosas se oponen activamente a la visión bíblica del matrimonio, de la familia y de la autoridad. Cada quien hace lo que quiere. Ese es el mensaje del mundo. Tu matrimonio, hazlo como quieras. Tu familia, hazlo como quieras. Con la autoridad, obedece o no obedeces, haz lo que tú quieras. Por lo tanto, es crucial que tanto los padres como los hijos cristianos entiendan que Dios dio este patrón de autoridad en el hogar, no para mal, sino para el bien de su creación. Aunque no nos guste, es lo mejor y es lo que Él ha determinado para su creación. El hogar cristiano es uno de los últimos lugares sagrados que Satanás quiere destruir. Debemos luchar por mantener una visión bíblica de estos temas, del matrimonio, de la familia y de la autoridad, porque el mundo no sabe lo que quiere, sigue cambiando, sigue siendo más corrupto día tras día. Por lo tanto, nosotros debemos estar firmes en la palabra de Dios, sin importar, mis amados hermanos, a quién ofendamos. La verdad siempre va a ofender. Es realmente triste y conozco a personas que han sido convencidas, familias completas que han sido convencidas por la sociedad de cambiar los roles de padre y hijo. En lugar de que los niños o los hijos estén siguiendo a sus padres, ahora los padres siguen el ejemplo de los hijos. Es trágico, la verdad. Cuando los padres pierden esa autoridad sobre sus hijos, como vemos en los Estados Unidos, donde nomás toca a tu hijo, a ver si no le llama a la policía y te echa a la cárcel. Tú que eres su padre, no tienes el derecho de disciplinar a tu hijo. Gracias a la sociedad, gracias al gobierno. Más adelante vamos a ver, si Dios lo permite, el tiempo para desobedecer la autoridad. Hay tiempo para eso. Padres, hijos, cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad de someternos a lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestros roles como hijos y como padres, como las personas sumisas y las personas en autoridad. Iglesia, debemos proteger la familia y la estructura que Dios ha instituido para la familia con todas nuestras fuerzas. Ahorita no es el tiempo de desmayar. Quiero concluir con esto. Hijos, no hay nada que haga más feliz a sus padres que su obediencia a ellos. Entiendan que Dios les ha dado a estos padres para guiarlos con amor y con el ejemplo. Y padres, denles ese ejemplo. Sean ustedes imitadores de Cristo para que ellos puedan ver el poder de Dios para salvar y para santificar. Tenemos una grandiosa responsabilidad de liderar a nuestros hijos y debemos encontrar en nuestro hogar ese equilibrio entre la ley y el evangelio, la justicia y la gracia, recordando siempre que Dios no nos dio justicia, Él nos dio gracia, y si Él nos dio gracia, ¿no deberíamos nosotros también dar gracia a nuestros hijos? Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que lo que tú has dicho, lo que tú has decretado en tu palabra es bueno, es perfecto, es benéfico, es justo. Y si algo nos incomoda, es nuestra culpa, no la tuya. Ayúdanos, Padre,
aunque sea nada más nuestra congregación en esta ciudad y en este estado y en este país y en este continente, que estemos firmes en lo que tu palabra dice acerca de estos temas tan importantes que son la familia, el matrimonio y la autoridad que tú has instituido. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a nuestro llamado como hijos o como padres, a siempre estar listos y dispuestos a hacer lo que tú dices, a hacer tu voluntad, no nuestra voluntad, porque nuestra voluntad siempre nos lleva a destrucción. Así que, Padre, te pedimos que nos ayudes y que nos lleves con bien en estas semanas, Padre. Bendice a los hijos, bendice a los padres. Dales por el poder de tu Espíritu el querer como el hacer con este tema de la importancia, de la armonía en el hogar, Padre. Bendícenos, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús.